Hola, en este vídeo vamos a hablar de la validación de datos en Google Sheets. Esta utilidad nos permite controlar qué tipo de datos o qué información se puede ingresar en un intervalo de celdas. Sirve para evitar errores en los datos de entrada y también para asegurarnos de que cumplen determinados criterios en el momento de ingresar la información. Aunque la validación de datos se pueda aplicar sobre cualquier celda o intervalo de celdas, lo habitual es aplicarla sobre listas de este tipo, para asegurarnos de que nos entren valores incorrectos, por ejemplo en las horas, que las fechas sean correctas, que el tipo de clase sea uno de estos tres, presencial, mixto, online, etcétera, etcétera. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Vamos a definir una validación sobre la columna A que solo permita entrar fechas del año 2000. Seleccionamos el rango, datos, validación de datos. Se activa este panel lateral, reglas de validación, le damos al botón añadir regla para definirla. En aplicar al intervalo ya sale el que hemos seleccionado, si no, clic sobre la cuadrícula y se selecciona. En criterios desplegamos y seleccionamos opción. La fecha está entre 1 del 2022 y 31 del 12 del 2022. Activamos mostrar texto de ayuda en la celda, dejamos la sugerencia de Sheets, es un texto que nos indicará qué es lo que tenemos que entrar en la celda. Y en si los datos no son válidos, seleccionamos rechazar los datos introducidos. Obligamos a que las fechas sean válidas. Si dejamos activada la opción mostrar una advertencia, Sheets mostrará un aviso y marcará con una señal roja la celda, pero nos dejará entrar el valor, aunque no cumpla la regla. Clicamos sobre hecho y venga, probamos. Por ejemplo, 1 del 2023 y fijaos que no deja entrar este valor. Y esto sería crear una regla de validación. Fijaos que las configuraciones no tienen mucha complicación. Vamos a crear otra validación. Vamos a indicar que el número de horas por clase debe ser igual o superior a 2. Seleccionamos el intervalo que queremos validar. Datos, validación de datos. Desplegamos lista criterios y seleccionamos mayor igual que 2. No ponemos texto de ayuda y aquí advertencia. Clicamos sobre hecho y probamos. Ponemos 1, fijaos que al seleccionar una celda con valor no válida aparece un error. La celda está marcada con un triángulo rojo. Vamos a definir ahora una validación por lista. Esto es que para entrar los valores válidos se desplegará una lista para seleccionar el valor correcto. Tenemos dos opciones, dejar que Sheets defina los valores para la lista o definirlos nosotros. Vamos primero a dejar que los valores los defina Sheets, seleccionaremos tipo de clase, datos, validación de datos y añadir reglas. Y dejamos menú desplegable. Observad que los elementos son los valores que se encuentran en el intervalo seleccionado, mixto, online, presencial. Cambiamos los colores que se vea bonito. Ahora vamos a avanzadas, le seleccionamos rechazar datos introducidos para que solo sean válidos los valores de la lista. Y en estilo de visualización dejamos chip hecho y fijaos que podemos desplegar la lista o podemos teclear un valor, pero si no está en la lista no nos dejará entrarlo. Vamos a hacer lo mismo, pero definiremos los elementos de la lista desde un intervalo de celda. Vamos a hacerlo con la columna profesor. Para no tener que teclear los nombres uno por uno, copiamos la columna, control C, vamos a columna L, pegamos, control V, y ahora quitaremos los duplicados. Seleccionamos datos, limpieza de datos, quitar duplicados. Dejamos columna L y aceptar. Antes de definir la validación, ya podéis intuir que los datos válidos son los de este intervalo. Cuando en el rango de profesores despleguemos la lista, contendrá estos valores. Antes de continuar, supongamos que en un futuro queremos añadir más profesores. Alberto y María, por ejemplo. En este caso,
tendremos que volver a definir la validación para que pille en el desplegable estos nuevos profesores. En estos casos de validación por intervalo es mejor utilizar intervalos con nombre, de forma que si se tienen que añadir más profesores, simplemente se modifica el intervalo con nombre sin necesidad de volver a configurar la validación. Vamos a hacerlo. Primero seleccionamos el intervalo, datos, intervalos con nombre y le ponemos profesor. Y ahora vamos a definir la validación. Seleccionamos datos, validación de datos, editamos regla y en criterios seleccionamos menú desplegable de un intervalo. Y en lugar de seleccionar el rango, escribimos profesor, que es el nombre que le hemos dado al intervalo. Dejamos el resto de opciones tal cual y probamos. Y fijaos que ya pues aparece la lista. Si ahora, por ejemplo, añadimos al profesor Alberto y venga y a María, solo tenemos que volver a datos, intervalos con nombre, clicamos sobre el lápiz, editamos, clicamos sobre la cuadrícula, seleccionamos el intervalo nuevo, aceptar y hecho. Y si ahora desplegamos la lista de profesores, aparecen Alberto y María. Otra opción para hacer esto sería convertir el intervalo de profesores en una tabla y utilizar notación tabla. Pillamos esta lista, la copiamos, ponemos profesor como título de columna y formato convertir a tabla. Cambiamos nombre de la tabla, le ponemos tabla profesores. Vamos a por la validación. Seleccionamos la columna profesor, datos, validación de datos, la editamos y ponemos tabla profesores y entre corchetes profesor, que es la columna de los datos. Aquí además tenemos la ventaja de que si añadimos profesores nuevos, vamos a añadir a Paco, no es necesario redefinir intervalos. Estos se incorporan a la tabla y de rebote a la lista de validación. Y para terminar, lo aconsejable a la hora de trabajar con listas con estas estructuras es convertirlas en tabla. Pero tened en cuenta que las validaciones deben aplicarse antes, deben definirse antes. Una vez convertida la lista en tabla, las únicas validaciones que nos dejará configurar son las de las listas desplegables. Por ejemplo, cogemos la columna importe hora, datos, validación de datos. Fijaos que aquí nos puede salir una advertencia y si nos permite añadir la regla veréis que solo nos deja las opciones de listas desplegables. Y así, para terminar, recordad que a una tabla se le pueden definir validaciones definiendo tipos de datos para cada columna. Por ejemplo, en alumnos desplegamos flecha, editar tipo de columna, número, número. Si ahora tecleamos hola, aparece el marcador indicando el tipo incorrecto de datos. Pero recordad esto, si queremos definir validaciones más complejas, primero definimos sobre la lista y después ya convertimos en tabla. Y eso es todo. Fin de vídeo, salud y hasta la próxima.